Buenas tardes a todos. En el día de hoy vamos a hablar sobre temas importantes en medicina vascular. Inicialmente vamos a hablar sobre envejecimiento vascular, posteriormente el doctor Keiner Toro va a hablar sobre el índice tobillo-brazo y su utilidad, posteriormente el doctor Andrés Tobón va a tener charlas también sobre trombosis venosa superficial y después del descanso hablaremos sobre trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. La medicina vascular es una subespecialidad de la medicina interna que evalúa los problemas venosos, arteriales, linfáticos y hacemos procedimientos mínimamente invasivos. También hacemos estudios diagnósticos de las enfermedades vasculares. Mi nombre es Xavier Franco García, yo soy médico general de la Universidad de Cartagena, hice medicina interna en la Universidad de Cartagena y medicina vascular en la Universidad de Antioquia. Y hoy vamos a hablar sobre la evaluación no invasiva del envejecimiento vascular. Nosotros inicialmente, y teniendo en cuenta las teorías de la evolución, los seres humanos estábamos destinados a vivir aproximadamente 30 años, pero con los avances en la ciencia, en las condiciones de higiene, los avances en la medicina, esto ha aumentado nuestra expectativa de vida. Y este aumento en la expectativa de vida también nos ha expuesto a los cambios fisiopatológicos asociados al envejecimiento. De aquí surge una pregunta, si el envejecimiento es parte de la fisiología o si es una enfermedad. Para entender bien estos conceptos debemos tener claro algunos conceptos de fisiología y también de la teoría evolutiva. Una parte importante en el sistema vascular de los seres humanos es que es un sistema de alta resistencia y que tenemos un elemento importante que se llama la elastina, la cual le da elasticidad a nuestro sistema arterial. Hay dos componentes, el colágeno que genera la rigidez y la elastina que genera la elasticidad. Esta cantidad de elastina con la que nacemos prácticamente no se modifica con el tiempo, de tal manera que el deterioro que sufre la elastina debido a los cambios mecánicos durante cada latido cardíaco y también a alteraciones moleculares secundarias a la presencia de radicales libres de oxígeno, a sustancias como los productos avanzados de la glicosilación y productos proinflamatorios, van a generar daño de estas fibras, que van a generar degradación de la elastina, inflamación de bajo grado y también difusión endotelial. Estos tres elementos, digamos que se dan de manera simultáneas. El daño de la elastina genera inflamación y a su vez la inflamación genera mayor degradación de este elemento. Estas alteraciones iniciales van a generar cambios estructurales en las paredes de las arterias, en las cuales vamos a observar la presencia de calcificación y fibrosis, la presencia de depósito de material amiloide y en algunos sistemas cosas más específicas como la migración de células de músculo liso a nivel de las arterias coronarias y también el engrosamiento de íntima media en las carótidas. Estas alteraciones estructurales posteriormente van a generar cambios hemodinámicos. Estos cambios hemodinámicos van a ser reducción del retroceso elástico, dilatación de la aorta, disminución de la distensibilidad y el aumento en la velocidad de onda de pulso. Estos hallazgos hemodinámicos los podemos medir con algunos instrumentos que son parte importante de la charla que vamos a hablar hoy. ¿Qué sucede con estas alteraciones? Lo que son la reducción del retroceso elástico y la dilatación aórtica van a generar que la presión diastólica disminuya. Por otro lado, la disminución de la distensibilidad arterial y el aumento en la velocidad de onda de pulso nos van a generar aumento en la presión arterial. Entonces tenemos dos cosas. Se aumenta la presión arterial y se disminuye la presión diastólica. Y esto lo que está generando en realidad es un aumento en la presión de pulso que va a ser el mecanismo mediante el cual se comienzan a generar daño de órgano blanco, generando alteraciones como daños a nivel corazón, daños a nivel renal y también a nivel cerebrovascular. Entonces vemos que todo esto es un mecanismo complejo en el cual hay alteraciones estructurales de la elastina, pero también algunas alteraciones moleculares y aumento de las radicales libres de oxígeno y un fenotipo proinflamatorio que genera una mayor agregabilidad y resistencia a nivel de los lechos arteriales. En algunos lechos específicos se producen alteraciones, por ejemplo en el lecho coronario podemos observar cómo las células de músculo liso de la capa media, que normalmente son contráctiles, se convierten en un fenotipo que es
procoagulante, vasoconstrictor y que va a migrar hacia la íntima media, generando posteriormente la placa coronaria y la enfermedad cerebrovascular. Entonces la pregunta ¿es la enfermedad, el envejecimiento vascular algo fisiológico o es una enfermedad? Es la pregunta que nos hemos hecho en toda la charla. Hay modelos animales, aquí tenemos un estudio en el cual se investiga personas mayores de 56 años y modelos animales ancianos y podemos ver en estos estudios que la relación entre los marcadores a nivel estructural y a nivel bioquímico entre estos dos grupos son muy parecidos, es decir, el envejecimiento vascular es similar al comportamiento que tiene una enfermedad como la diabetes, la aterosclerosis. Y de esto podemos concluir que el envejecimiento vascular es una enfermedad proinflamatoria de bajo grado, una enfermedad latente que tenemos todos. Entonces, cuando tenemos un paciente que es hipertenso, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que muchas veces controlamos los factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión, la diabetes, el colesterol, y a pesar de que tenemos un control de estos factores de riesgo cardiovascular, se presentan eventos cardiovasculares y uno dice, pero si ese paciente es flaco, ese paciente tiene el colesterol bien, y sucede que no conocemos todo sobre la enfermedad. En un paciente hipertenso hay muchos marcadores que no estamos midiendo, hay aumento de la rigidez, hay aumento en la expresión de radicales libres de oxígeno, hay disminución de la elastina, hay aumento en la velocidad de onda de pulso, y también pueden haber cambios estructurales como el engrosamiento carotidio o placas a nivel de las arterias coronarias. Estos hallazgos pueden presentarse mucho antes de que el paciente sea hipertenso y son susceptibles de ser medidos. Tradicionalmente nosotros medimos a los pacientes la presión arterial periférica. Sin embargo, lo ideal sería poder medir las presiones arteriales centrales. Las presiones periféricas tienen varios sesgos. Primero, se pueden modificar por efecto de bata blanca y tienen sesgos, por ejemplo, dependiendo de la calidad de la toma de la presión, del brazalete, entre otros. Las mediciones centrales tienen una mejor correlación con los daños de órgano blanco que la presión central, que la presión periférica. Entonces, ¿por qué medir los índices centrales comparados con los periféricos? Porque estos índices centrales son un mejor predictor de la presencia y del grado de aterosclerosis, porque predicen mejor los eventos cardiovasculares y porque la disminución de la presión aórtica central también se correlaciona mejor con los hallazgos de daño de órgano blanco. Es decir, entre menor presión, por ejemplo, de pulso o menores presiones centrales, vamos a tener menos riesgo de hipertrofia del ventrículo, de aumento del grosor íntima media y de eventos cardíacos adversos. Actualmente, también en la medida que la tecnología ha avanzado, es más fácil y más reproducible medir estos indicadores. La evidencia científica de las presiones centrales, tenemos varios estudios, por ejemplo el estudio CAFE, un estudio con 2.073 pacientes en los cuales se comparó amlodipino versus atenolol, y en estos pacientes, a pesar de un control similar de la presión, los pacientes con amlodipino tuvieron un mejor desenlace que los pacientes con el beta bloqueador. Estos mejores desenlaces también se correlacionaron con una disminución de las presiones centrales. O sea, en estos estudios, ¿qué podemos concluir? Que a veces tenemos pacientes con iguales presiones, pero cuando medimos las presiones centrales pueden haber diferencias entre un grupo de pacientes y otro. Y en los pacientes que estas presiones centrales eran más elevadas, se correlacionaba mejor con los daños de órgano blanco o con los eventos cardiovasculares. Entonces tenemos múltiples estudios, el estudio Strong, el estudio Rhizome, el estudio Hope. No voy a detallar en todos estos estudios, pero la importancia es de saber que estos parámetros de presión central sí tienen estudios que validan su uso en la práctica clínica. Entonces, ¿por qué medir la velocidad de onda de pulso? Actualmente la velocidad de onda de pulso es el marcador, digamos, más conocido y más fiable de medir la rigidez arterial y se correlaciona con eventos cardiovasculares en el lecho cerebral, en el lecho coronario y también con enfermedad arterial periférica. Ustedes pueden observar que tiene una P estadísticamente significativa en cada uno de estos lechos. Un incremento de la velocidad de onda de pulso de 1 metro por segundo nos incrementa los eventos cardiovasculares en un 14% y la mortalidad cardiovascular en un 15%, independiente de los factores de riesgo tradicionales. Esto nos permite una estimación más exacta del riesgo cardiovascular superior incluso a los scores tradicionales como Framingham y como el SCORE. También existe correlación de estudios experimentales y en animales y en humanos
entre la velocidad de onda de pulso y la disfunción endotelial. Entonces, este es un concepto que a veces cuando lo escuchamos se nos parece un poco confuso y por tanto quería como entrar en detalles. ¿Y qué es esa onda de pulso? Cada vez que se genera el latido cardíaco, la onda de presión que se genera va a ir mucho más rápido que el volumen latido. Es decir, que esta onda de pulso va a ir a una velocidad de 15 metros por segundo, mientras que el flujo de sangre va a ir a 1 metro por segundo. Como esa onda de pulso va tan rápido, le permite viajar, chocarse contra las arterias ilíacas o con arterias de alta resistencia y volver nuevamente sobre la onda inicial. Entonces observamos en esta gráfica que la onda de pulso parece como una onda mellada. Entonces acá tenemos la onda inicial, que sería la que está de primero, y la onda reflejada, que es esa que está de segundo. Entonces, cada vez que se genera un latido, la onda viaja, se refleja a nivel de las arterias ilíacas o arterias de alta resistencia y cae nuevamente en la segunda parte, generando el dicrotismo que vemos en la onda. Esto sería una arteria normal o que no tiene rigidez. ¿Qué pasa en una arteria rígida? La onda viaja más rápido y va a regresar antes. Esta onda ya entraría en la primera onda y la haría mucho más alta, ¿cierto? Entonces vemos en la primera parte la onda central como debería ser y en la segunda un sistema rígido. De estas ondas se pueden tomar mucha información. Aquí le voy a mostrar en este diagrama, en la parte de abajo, este es un sistema joven. Ustedes ven en el sistema central cómo la onda tiene la muesca y es pequeña, y cómo en la medida que la onda se va acercando hacia las arterias periféricas, ya esta onda se ve mucho más alta. ¿Esto por qué sucede? Porque la zona donde se refleja está más cerca de estas ondas que de las arterias centrales. En la medida que el sistema envejece, estas ondas se van amplificando en todas partes, inclusive a nivel central. Y en un sistema totalmente rígido, estas ondas son iguales tanto en las arterias centrales como en las arterias periféricas. Y aquí se puede tomar mucha información. Esta, por ejemplo, es la onda inicial. Aquí esta onda nos permite medir la rigidez y la diferencia entre la onda inicial y la onda reflejada. También podemos observar lo que se llama la ampliación de la onda o el índice de aumento aórtico, que sería este parámetro que vemos en la parte de arriba. Yo no quiero que se confundan con todo esto, solamente quiero que sepan que hay cambios que suceden en la onda de pulso secundario al envejecimiento y que están dados por un aumento en la rigidez de pulso. Entonces, ¿cómo medimos esta velocidad de onda de pulso? El método más conocido es la velocidad de onda de pulso carotidio femoral. Se coloca un transductor a nivel de la arteria carótida y otro a nivel de la femoral y se miden simultáneamente. La diferencia de tiempo en que llega la señal en el carotidio y a nivel femoral sobre la distancia que hay en esas dos. Esa sería una representación de este examen, lo cual nos permitiría tener la velocidad de onda de pulso carotidio femoral. Entonces hay muchos métodos, podemos utilizar métodos de Doppler, petimografía, pero también hay métodos de imágenes, métodos invasivos, kilométricos. Hay otra forma de medir la rigidez, es a través de las imágenes, que tanto se dilatan las arterias en cada latido, y medir la presión que se genera dentro de la arteria mediante métodos no invasivos como la tonometría. Recuerden que la rigidez es como la capacidad de deformación que tiene una estructura y sobre la fuerza que se generó para generar esta deformidad. Entonces hay muchos métodos, a veces un poco confusos. Por ejemplo, el ecotracking es un método de ecografía. En esta foto lo que ustedes pueden observar es la pared anterior y la pared posterior del vaso y se puede ver qué tanto se dilata esa arteria. Y mediante otro método se toma la presión para poder definir qué tan rígido es este sistema. Entonces es complicado, pero no lo es tanto. También tenemos métodos como la resonancia de 3 teslas que nos pueden dar parámetros sobre qué tanto se puede dilatar en las arterias, y otros métodos que son como el tonómetro, que es para medir la presión de la arteria, métodos como el ultrafast y el shear stress. No voy a detallar en todos, pero el más importante de todos es el método carotidio femoral. Hay otros métodos nuevos, como el braquial tobillo, en el cual colocamos brazaletes en los 2 brazos y en los 2 tobillos, y teniendo en cuenta la distancia que hay entre el brazo y el tobillo y la onda, se puede establecer si hay aumento de la velocidad de onda de pulso o no. Recordemos que los pacientes que tienen enfermedad arterial
pueden tener también un retraso en esta onda de pulso. Entonces este método nos permite saber si el paciente tiene enfermedad arterial y si no lo tiene, pues se establece la velocidad de onda de pulso. Y actualmente hay otros métodos que llamamos indirectos, como el arteriograph. Este es un método mucho más sencillo, en el cual se colocamos el brazalete al paciente en el brazo y mediante, digamos, fórmulas matemáticas, permite analizar la onda de pulso y determinar qué tan elástico es el sistema. No es muy fácil y sencillo de utilizar. Entonces, a pesar, digamos, de que esto se ve un poco confuso y hay mucha información, lo más importante es saber que hay métodos de medir la rigidez de un sistema y que estos métodos son independientes de los factores de riesgo tradicionales. Nosotros podemos tener un paciente hipertenso bien controlado, que esté en un buen peso y a pesar de eso, que el paciente puede tener una velocidad de onda de pulso elevada, lo cual nos está indicando que puede requerir una intervención mucho más estricta de los factores que tiene. Y estas velocidades de onda de pulso, digamos que también está en la guía 2018 de la Sociedad Europea de Cardiología y también en la guía 2024, es decir, que hacen parte de las recomendaciones de práctica clínica para catalogar a los pacientes como con daño de órgano blanco. Entonces, por último, quiero resaltarles que esto es un llamado también para nosotros como médicos que muchas veces recomendamos realizar ejercicio, tener una vida saludable, pero muchas veces no lo hacemos, a que también nosotros somos candidatos a medir nuestra velocidad de onda de pulso y también establecer si nuestra rigidez arterial está adecuada o no para nuestra edad. Muchas gracias. Bueno, a continuación continúa el doctor Keiner Toro. El doctor Keiner Toro es internista de la Universidad de Cartagena y es médico vascular de la Universidad de Antioquia. Actualmente el doctor trabaja en su consulta particular y también trabaja en la clínica Porto Azul de Barranquilla. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Samir. Bienvenido tú. Listo. Buenas tardes, muchas gracias a los asistentes a nuestra sesión de medicina vascular. Hoy le voy a hablar de un tema que es bastante interesante y es la relación del índice de tobillo-brazo como marcador de riesgo cardiovascular. Muchos de nosotros pues hemos siempre tratado y revisado el índice tobillo-brazo como diagnóstico para enfermedad arterial periférica, pero vamos a ver que hoy por hoy podemos tomarlo como un marcador de riesgo cardiovascular que permite de una forma importante la reclasificación de los pacientes, principalmente los de bajo riesgo o riesgo moderado, cuando lo utilizamos y la forma de medición es algo ligeramente diferente. Les pido favor a los asistentes que escaneen con su celular ese código QR para participar de las encuestas que vamos a tener. Son 4 preguntas donde vamos a participar, sus respuestas serán completamente anónimas, igual me comentan si tienen algún problema para ingresar. Los casos los vamos a estar tratando en el recorrido de la presentación y vamos a ir respondiendo una por una pregunta. Cada vez que respondamos una pregunta debemos darle link en enviar abajo del formulario para que pueda censarse. Luego damos responder otra respuesta para participar en la segunda pregunta y así sucesivamente. Entonces, dentro de mi conflicto de intereses, yo doy charlas de educación médica para la industria, sin embargo, pues esta no es una charla patrocinada y se basa en la mejor evidencia clínica disponible. Y he dividido esta conferencia en 4 tópicos, una que es el índice tobillo-brazo, cómo se calcula, cómo podemos ordenar este índice tobillo-brazo, cómo interpretamos el índice tobillo-brazo, por qué se define el índice tobillo-brazo como un marcador de riesgo cardiovascular y qué beneficio en la reclasificación con las escalas de riesgo tradicionales nos muestra este índice tobillo-brazo.
Entonces, ¿qué es el índice tobillo-brazo? El índice tobillo-brazo, como su nombre lo dice, no es más que la relación de la presión sistólica del tobillo sobre la presión de la presión sistólica braquial. Y su uso principal, como lo ven ahí, es para el diagnóstico de enfermedad arterial periférica con tasas de sensibilidad que van por encima del 80%, de sensibilidad, perdón, de especificidad por encima del 95%, y lo más importante cuando lo utilizamos en prevención primaria es que el valor predictivo negativo de la prueba puede ser hasta del 90%, si estamos hablando, por ejemplo, de poblaciones que no tengan calcificación. Ahora bien, ¿cómo tomamos la prueba? La prueba tiene unas recomendaciones que son similares a la toma de la presión que hacemos normalmente. El paciente debe estar pues, en reposo. Se hace en decúbito supino con 2 manguitos, uno colocado por encima del codo para medir la presión braquial y otro por encima del tobillo, de los malleolos, en general 1 o 2 centímetros por encima de estos para medir la presión en las arterias tibial posterior y pedia. Es importante que para el cálculo del índice tobillo-brazo, y así se hizo pues, en todos los estudios clínicos que vamos a ver ahora, se hizo con un Doppler vascular de onda continua. Es decir, no podemos utilizar fonendoscopio ni podemos utilizar mecanismos oscilométricos como son los tensiómetros automáticos para tomar presión en el tobillo y el brazo, porque esto no se ha relacionado adecuadamente con el índice tobillo-brazo real como cuando lo tomamos con un Doppler. ¿Y cuál es el problema? Que cuando utilizamos, por ejemplo, en pacientes asintomáticos, utilizamos el manguito, este generalmente tiende a aumentar la presión en el tobillo cuando utilizamos manguitos automáticos de forma oscilométrica, lo cual lleva a una alta tasa de falsos negativos, y cuando utilizamos, por ejemplo, el fonendoscopio, por la dificultad de auscultar tanto la arteria pedia como la tibial posterior, esto nos daría mucha más tasa de falsos positivos. Entonces, así como ven en el gráfico, es la forma en general para tomar el índice tobillo-brazo. Debemos tomar 6 presiones, 4 presiones en las piernas, es decir, 2 en cada pie de tibial posterior y tibial anterior, y 1 en cada brazo de la arteria braquial. Ahora bien, quisiera hacerle una pregunta sencilla, porque cuando nos estamos enfrentando a cómo calculamos el índice tobillo-brazo, existe mucha variabilidad, incluso en los estudios clínicos. Quisiera saber cómo ustedes están calculando el índice tobillo-brazo. Aquí están las presiones de este paciente. Está la presión braquial, la presión de la tibial anterior, la presión de la tibial posterior. Estamos hablando de presiones arteriales sistólicas. Entonces yo quisiera, teniendo en cuenta estas presiones, ¿cuál dirían ustedes que es el índice tobillo-brazo de nuestro paciente? Por favor, vamos a pasar a la presentación. Recuerden, escanean código QR para los que quieran participar. Las respuestas son anónimas. Seleccionan la pregunta y le dan clic en enviar para que pueda ser censada la respuesta. Aquí vamos a ver las respuestas en vivo. Listo, ahí tenemos. Ahí están empezando a contestar. 50% dicen que es igual a 0.90. Tomando la presión más alta del tobillo con el brazo que tiene la presión más alta, y el otro tomando la presión más alta del tobillo comparado el brazo ipsilateral. Vamos a la presentación, por favor. Bueno, entonces como ven aquí, el cálculo del índice tobillo-brazo depende de para qué vamos a utilizar el índice tobillo-brazo. Si lo vamos a utilizar para el diagnóstico de enfermedad arterial periférica, que es el que mayormente leemos desde el punto de vista vascular, debiéramos tomar la presión más alta en el tobillo de la arteria tibial anterior o la arteria tibial posterior por la presión más alta de los brazos, ya sea el del brazo derecho o del brazo izquierdo.
Entonces, ahí como ven las crucecitas, tenemos que, en este caso, si vamos a utilizar el índice tobillo-brazo para diagnóstico de enfermedad arterial periférica, se hace por cada extremidad, es decir, tendrían que reportarse 2 índices tobillo-brazo, uno para la extremidad inferior derecha, 0.90, si tomamos en cuenta la presión más alta, como hicieron, y si tomamos en cuenta la presión más alta del brazo. En el brazo, pues esto no hay discusión, debemos tomar la presión más alta de cualquiera de los 2 brazos. Y en el lado izquierdo también la presión más alta del tobillo sobre la presión más alta de cualquiera de los 2 brazos, que es esto. Es decir, si nosotros estamos evaluando este índice tobillo-brazo para el diagnóstico de enfermedad arterial periférica, debemos decir, este paciente tiene un índice tobillo-brazo derecho de 0.9 e izquierdo de 0.77. Pero ojo, es muy diferente si nosotros estamos evaluando índice tobillo-brazo como marcador de riesgo cardiovascular. Ahí cuando estamos hablando como marcador de riesgo vascular, es más importante tomar la menor presión de alguno de los tobillos. Como vemos aquí, para cálculo de evaluación de riesgo cardiovascular, entonces tenemos que nuestro paciente tiene un índice tobillo-brazo de 0.77, tomando la menor presión del tobillo con la mayor presión de alguno de los brazos. Entonces, esto es importante porque si vemos, dependiendo cuál índice tobillo-brazo tengamos, podríamos clasificar a este paciente como mayor riesgo cardiovascular o no mayor riesgo cardiovascular. Entonces, esto es lo primero que quiero que se lleven de la presentación. Tomar la menor presión en el tobillo permite una mejor identificación de pacientes en riesgo cardiovascular alto, lo que permite una mejor tasa de reclasificación. Y es por eso que cuando estamos hablando de evaluación de índice tobillo-brazo como marcador de riesgo cardiovascular, debiéramos hacerlo de esta forma. Cuando estamos hablando de enfermedad arterial periférica, tomar la menor presión del tobillo nos daría mucha gran cantidad pues, de falsos positivos, lo cual disminuiría la especificidad de esta prueba diagnóstica. A razón de eso, para mejorar la tasa de especificidad para el diagnóstico de enfermedad arterial periférica, la presión que debemos tomar en el tobillo es la mayor, ¿okay? Esa es la razón. Pero hoy, el día de hoy que estamos hablando de la relación del índice tobillo-brazo con marcador de riesgo cardiovascular, ya saben que de ahora en adelante les voy a hablar de la relación de la menor presión del tobillo con la mayor presión del brazo. No me pasa la presentación, ahora sí. Bueno, entonces, una de las principales limitaciones para realizar índice tobillo-brazo, ¿cierto? Teniendo en cuenta que, pues, en un estudio de encuesta que se hizo en el país, menos del 90% de los médicos tomaban índice tobillo-brazo en los pacientes en sus consultas de riesgo cardiovascular. ¿Cierto? Y cuando revisamos la literatura mundial vemos que también esto es así. Ahí están una de las principales causas. Por favor, pasemos a la encuesta en vivo para ver los resultados de la pregunta 2. O si los pocos que estamos aquí todos realizamos índice tobillo-brazo en nuestros pacientes. Bueno, ahí tenemos que el 50% no realiza índice tobillo-brazo por falta de equipo apropiado. Recuerden que para tomar el índice tobillo-brazo es necesario contar con un Doppler vascular. Por lo tanto, si no contamos con un Doppler vascular, no podríamos hacer índice tobillo-brazo de forma manual, ¿cierto? Afortunadamente, pues y esto que aplaudo a la Asociación Colombiana de Medicina Interna, el entrenamiento que están teniendo los internistas para evaluación por Doppler también les va a permitir que cuando tengan ustedes su Doppler bidireccional, poder tomar índice tobillo-brazo de una forma más precisa, porque incluso podemos ver en la pantalla la arteria y no lo hacemos a ciega. Entonces, con Doppler podemos hacer incluso mejores índices tobillo-brazo. Pero como ustedes lo están diciendo aquí, y en esto tenemos que probablemente el 40% de la audiencia sean internistas vasculares, pues ellos tienen sus equipos para realizar y le toman el índice tobillo-brazo a los pacientes, incluso pues de una forma automática. Vamos a pasar a la presentación. Entonces aquí se ve en la literatura mundial, se explica que alrededor del 80% de los médicos no saben cómo es el cálculo del índice tobillo-brazo, creen que es la relación, a veces no saben si es la presión sistólica, si es la presión media, si es la presión diastólica, si toman la presión mayor, y a eso digamos que los que asistieron a esta conferencia saben.
¿Cuál sería ese cálculo? La falta de equipo apropiado, por otra parte, requiere entrenamiento. Es decir, nosotros podemos saber nuestra teoría de una forma maravillosa, pero si no estamos acostumbrados a hacer índices tobillo-brazo, nos va a costar trabajo. Incluso cuando una persona no está entrenada en tomar índice tobillo-brazo y se sabe la anatomía a la perfección, realizar un índice tobillo-brazo, que son las 6 tomas de presión con un Doppler de onda continua que se hace a ciegas, pues uno lo pone de acuerdo a la anatomía, se puede llevar hasta 25 a 30 minutos. Lo cual hace que manualmente no hagamos índice tobillo-brazo en nuestro consultorio porque no nos vamos a dedicar entre 12, el que esté entrenado, a 25 minutos, el que no lo haga usualmente, para tomarle el índice tobillo-brazo a un paciente, teniendo en cuenta que el paciente de riesgo cardiovascular son muchas cosas las que le evaluamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Pues si ustedes no tienen el equipo, no tienen el entrenamiento, simplemente pueden ordenar realizar índice tobillo-brazo. Afortunadamente, pues en el país ya somos más los internistas vasculares, donde hay muchos laboratorios vasculares, incluso los hacen otros, los cirujanos vasculares también tienen laboratorios vasculares en los cuales se puede hacer el diagnóstico de índice tobillo-brazo de una forma automática por una medida que se puede dar tanto por pletismografía como por Doppler. Este es un método sencillo, simple, no invasivo, que está ampliamente utilizado. Así es como lo hacen en los estudios, en los ensayos clínicos. Es por eso que tenemos ensayos clínicos de 13.000, 14.000 pacientes, porque los hacen de forma automática. Incluso ya hoy por hoy hay medición de presiones segmentarias para índice tobillo-brazo que demora 1 minuto tomarle el índice tobillo-brazo a nuestro paciente, y lo cual se hace de forma automática. Y este estudio de medición de presiones segmentarias incluso no solo da el índice tobillo-brazo, sino que da el índice pantorrilla-brazo, muslo proximal-brazo, muslo distal-brazo, los cuales nos permiten no solo un diagnóstico de la enfermedad y de riesgo del paciente, sino de la severidad de la enfermedad. Entonces, ¿cómo solicitarlo? Ahí está el código CUPS de cómo se solicita. Este código CUPS se encuentra dentro del plan de beneficio de todas las EPS. Incluso la tecnología de medición de presiones segmentarias es mucho más antigua que la medición del Doppler, es decir, que esto estaba en el PBS mucho antes de entrar el ultrasonido Doppler color, una tecnología, digamos, más antigua, si bien pues todos los equipos, como todo, ha ido avanzando y los tenemos hoy por hoy de última tecnología. Y ahí en la imagen le muestro cómo se ve la imagen de un paciente que uno le manda una medición de presiones segmentarias. Este es el reporte que nos llega. Aquí ven, el reporte tiene las presiones en ambos brazos, las presiones del muslo proximal, muslo distal, pantorrilla, tibial anterior, tibial posterior, e incluso la presión del grueso artejo, para hacer el diagnóstico de enfermedad arterial periférica con índice dedo-brazo en aquellos pacientes que tengan calcificación. Entonces, esto les simplifica mucho cuando ustedes se lo solicitan a sus pacientes de riesgo cardiovascular, saber cuál es el índice tobillo-brazo. Entonces, aquí, por ejemplo, el índice tobillo-brazo de este paciente, recordamos, tomamos la menor presión y para evaluación de riesgo cardiovascular sería 0.50, que está bastante disminuido, es decir, este sería un paciente de alto riesgo. Ahora, ¿cómo se interpreta el índice tobillo-brazo? Para eso tenemos, y de norma general les digo que el índice tobillo-brazo en los pacientes debiera ser siempre normalmente mayor a 1, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque la presión en el tobillo en condiciones fisiológicas en un paciente en decúbito supino es mayor que la presión en la arteria braquial. Quisiera preguntarles, ¿por qué creen ustedes o qué saben ustedes de por qué la presión en el tobillo es mayor que la presión en la arteria braquial? Por favor, los invito a participar. Recuerden, seleccionan la pregunta y le dan clic en enviar para que sea censada. Bueno, perfecto. El 100% de lo que ha contestado hasta ahora dice que por un fenómeno de amplificación de la onda de presión distal. Esa es la respuesta más acertada. En general, cuando estamos de pie o sentados, se puede aumentar la presión en el tobillo hasta en un 30%, por eso el índice tobillo-brazo se hace acostado. Sin embargo, aún estando acostado, la presión arterial en el tobillo es entre un 15 a un 25% mayor que la presión braquial por este fenómeno de amplificación de la onda. Seguimos con la presentación, por favor. ¿A qué se define este fenómeno de amplificación de la onda? Aquí tenemos la onda de presión de la aorta torácica, de la aorta abdominal y de la arteria dorsal del pie o la arteria pedia. Esta gráfica de la onda de presión, el pico
vendría siendo la presión arterial sistólica, el valle vendría siendo la presión arterial diastólica y la mediana la presión arterial media. Entonces vemos cómo a medida que nos alejamos del corazón, las arterias tienen mayor presión arterial sistólica. Es por eso que la presión de la tibial posterior y la dorsal media, que están más alejadas del corazón, tienden a tener mayor presión sistólica que la presión braquial o la presión aórtica central. Por eso, normalmente, en condiciones ideales, el índice tobillo-brazo debiera ser siempre mayor a 1. Sin embargo, como lo ven ahí, por temas de especificidad y de sensibilidad, se acepta que el índice tobillo-brazo normal sea mayor de 0.9. Cuando el índice tobillo-brazo es menor a 0.9, estaríamos hablando que el paciente tiene un índice tobillo-brazo disminuido. Si está entre 0.9 y 1, limítrofe, aquí decimos, bueno, utilice otra herramienta para reclasificar a su paciente o en el caso de enfermedad arterial periférica para hacerle el diagnóstico a su paciente. Índice normal de 1 a 1.4 y si está mayor de 1.4 es por calcificación, porque la calcificación produce rigidez y la rigidez aumenta la presión arterial sistólica, principalmente distal. Entonces, esto haría un índice tobillo-brazo aumentado que también sería un marcador de riesgo cardiovascular. ¿Y por qué se disminuye la presión en el tobillo cuando hay ateroesclerosis? Cuando hay ateroesclerosis, la placa produce una disminución o un hiperflujo inicialmente y este hiperflujo inicialmente que se produce disminuye la presión de perfusión distal y lleva a la liberación distal de óxido nítrico. Esto produce vasodilatación distal a la obstrucción y esta es la causa de por qué se disminuye la presión arterial en los pacientes que tienen ateromatosis en cualquier parte del circuito, siendo, digamos, relacionada de forma directa con el porcentaje de obstrucción, es decir, a mayor obstrucción, mayor disminución del índice tobillo-brazo. Ahora, ¿qué hay de evidencia en cuanto a riesgo cardiovascular? Como ustedes saben, el riesgo cardiovascular y las escalas de riesgo tradicionales a veces se quedan cortas para clasificar adecuadamente los pacientes. Tanto es así que hasta el 60% de los pacientes que hacen eventos cardiovasculares hoy por hoy estaban clasificados por escalas de riesgo tradicionales como de bajo riesgo, ¿cierto? Eso quiere decir que le faltaba sensibilidad a las pruebas de riesgo tradicionales para estratificar adecuadamente los pacientes y de aquí sugirió el boom de utilizar otros marcadores que nos permitieran afinar esas escalas de riesgo tradicionales como el grosor de íntima media, la hipertrofia ventricular izquierda, la tasa de filtración, la microalbuminuria y el índice tobillo-brazo que entró ahí. Entonces, no hay lugar a dudas que un índice tobillo-brazo disminuido es un marcador de ateroesclerosis, no solo periférica, sino también coronaria y cerebrovascular, tanto es así que el 60% de los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica también tienen compromiso de otro lecho vascular. Y en cuanto a proporción, el lecho vascular periférico es el segundo más afectado después del lecho coronario, incluso con tasas de prevalencia de 4 veces superior en cuanto a incidencia que la enfermedad cerebrovascular. Desafortunadamente es muy subdiagnosticada la enfermedad arterial periférica y eso explica por qué en la mayoría de los ensayos clínicos donde se evalúa riesgo cardiovascular se mira únicamente enfermedad y mortalidad por enfermedad coronaria o cerebrovascular y no por enfermedad arterial periférica. La enfermedad arterial periférica aumenta el riesgo de mortalidad coronaria en un 40% y cerebrovascular en un 60%. Y un índice tobillo-brazo disminuido no solo se asocia con mayor morbimortalidad cardio-cerebrovascular, sino también con mayor probabilidad de isquemia arterial periférica. Recuerden que cuando un paciente tiene una isquemia crónica, por ejemplo, que amenaza a la extremidad, este paciente incluso tiene mayor mortalidad que un paciente con un infarto con elevación del ST. Entonces también esto es importante. Aumenta 2 a 3 veces el riesgo de muerte cardiovascular y muerte por cualquier causa, con una tasa anual de eventos en pacientes asintomáticos hasta del 7%, con un aumento del 60% de riesgo de muerte súbita. Y vemos como una pequeña disminución, o sea, 0.1 de disminución del índice tobillo-brazo aumenta la mortalidad cardiovascular un 13%. Es decir, es más probable que un paciente que tenga enfermedad arterial periférica se muera de un evento cardiovascular que su enfermedad arterial periférica pase de un estadio asintomático a un estadio sintomático. Es por eso que todas las guías de práctica clínica dicen debemos censar en todos los pacientes con riesgo cardiovascular el índice tobillo-brazo.
Y algo importante que es como marcador de riesgo cardiovascular, una disminución de 0.15, incluso en el estadio que se considera normal, también implicaría aumento de 2 veces mortalidad. ¿Qué implica esto? Que nos sirve para hacer seguimiento en nuestros pacientes, y si por ejemplo usted le hace un índice tobillo-brazo a sus pacientes y hoy por hoy tiene 1.3 o 1.25, pero un año se lo hace y baja por ejemplo a 1.05, sigue siendo un índice tobillo-brazo normal, pero este paciente sin lugar a dudas tiene mayor riesgo cardiovascular. Entonces, en este estudio, que es uno de los estudios más grandes, un metaanálisis que incluyó 16 cortes de ensayos de pacientes, principalmente asintomáticos en riesgo cardiovascular, con índice tobillo-brazo disminuido, se relacionó un mayor riesgo de muerte, y miren, la relación empieza incluso cuando el índice tobillo-brazo está de 1.1 hacia abajo. Como ustedes recordarán, les dije inicialmente que la relación era que la presión en el tobillo entre un 15 y un 25%, es decir, el índice tobillo-brazo ideal debiera ser 1.15, 1.25, y aquí vemos cómo la relación de riesgo para evento cardiovascular empieza cuando se empieza a disminuir por debajo de 1.10. Se observó pues un aumento de riesgo después de ajustar por los factores de riesgo tradicionales y permitió un índice de reclasificación mejor que las escalas de riesgo tradicionales, con resultados pues, de mortalidad por cualquier causa, de mortalidad cardiovascular, como ya les mencioné. Pero no solo, como les digo, un índice tobillo-brazo bajo se relaciona con mayor mortalidad cardiovascular, un índice tobillo-brazo alto también se relaciona con mayor mortalidad cardiovascular, ya que esto se asocia a calcificación o rigidez vascular. Y aquí vemos cómo aumenta hasta en un 50% el riesgo de mortalidad por cualquier causa y un 84% por causa cardiovascular. Se asocia también a eventos cerebrovasculares pues, y al desarrollo de falla cardíaca. Y esta calcificación, como ustedes saben, es más de pacientes diabéticos, pacientes mayores de 65 años o pacientes con deterioro de la función renal. Entonces vemos aquí cómo la relación entre el índice tobillo-brazo y el riesgo cardiovascular sigue una curva J. Aquí vemos cómo en este estadio a menor índice tobillo-brazo, aquí vemos que la disminución incluso es por debajo de 1.1, como les decía, por debajo de 1.1 empieza un aumento de riesgo cardiovascular a medida que disminuye el índice tobillo-brazo, pero también cuando el índice tobillo-brazo es por encima de 1.4, también se nos aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. Ahora bien, ¿qué beneficio trae utilizar índice tobillo-brazo, como ya lo han mostrado o basado en toda la evidencia, en los pacientes como marcador de riesgo cardiovascular? Ya está claro que el índice tobillo-brazo puede utilizarse tanto en población con riesgo cardiovascular que esté asintomática, como en aquel paciente con un riesgo cardiovascular alto. Digamos que en este caso el objetivo con el cual tomamos el índice tobillo-brazo es diferente. Si lo utilizamos en población general es para determinar riesgo cardiovascular o clasificación de este riesgo, y cuando lo estamos utilizando en pacientes con alto riesgo cardiovascular es para el diagnóstico de enfermedad arterial periférica, que lo ideal también es que se haga de una forma asintomática. Entonces, uno de los marcadores que está más disponible, porque se puede hacer sencilla, todo el mundo pudiera hacer un índice tobillo-brazo en el consultorio. Ya saben, los que no pueden hacerlo de forma manual, podemos solicitarlo para hacerlo de forma automática con la medición de presiones segmentarias, y tiene utilidad para prevenir eventos cardiovasculares más allá de los factores de riesgo tradicionales, y ha demostrado importante ser costo efectivo porque es una estrategia muy económica. Incluso de las estrategias o de los marcadores para reclasificar riesgo cardiovascular es más económico, es decir, es más económico que un Doppler carotidio para ver placa carotidia, que un Doppler de miembros inferiores para ver placa femoral, por ejemplo, que una medición de rigidez vascular, que un score de calcio coronario. Y los factores de riesgo pueden medirse para la evaluación de riesgo en el paciente que tiene siendo un riesgo incierto. En este metaanálisis se vio cómo existía la recomendación de realizar índices tobillo-brazo en los pacientes, tanto en la escuela americana como las escuelas europeas, permitiendo un gran índice de reclasificación en este estudio, principalmente en mujeres, como vemos aquí. Aquí vemos, hay recomendación pues, por todas las guías de práctica clínica para realizar índice tobillo-brazo, como les digo, en los pacientes de riesgo bajo o intermedio para reclasificar, y en los pacientes de riesgo alto para el diagnóstico de enfermedad arterial periférica. Aquí les muestro dos de los estudios más grandes que mostraron una mejor
reestratificación de los pacientes, principalmente en estos pacientes con riesgo bajo o riesgo intermedio, que permite una reclasificación del 5% por la escala de Framingham o del 19% por la escala de SCORE europea. E incluso aquí vemos que es capaz de reclasificar el riesgo cardiovascular, es decir, de un paciente que inicialmente da una escala borderline o una escala de riesgo intermedio, reclasificarlo a riesgo alto, hasta en un 33% de las mujeres y 20% en hombres, lo cual es bastante importante y significativo. Ahora bien, como última pregunta quisiera dejarles, teniendo en cuenta toda la evidencia resumida aquí, ¿en quién consideran ustedes que debemos solicitar índice tobillo-brazo como marcador de riesgo cardiovascular? ¿Me presentas por favor las encuestas en vivo? Bueno, ahí tenemos. Algunos dirían el 33%, bueno, la mayoría el 50%, que en cualquier paciente con algún factor de riesgo cardiovascular tradicional. Digamos, esto permitiría la reclasificación, principalmente en los pacientes de riesgo. Esta pregunta sería correcta para el que lo va a utilizar para la evaluación de riesgo cardiovascular. Los que dicen que en todos pacientes mayores de 40 años, para evaluación de riesgo cardiovascular, esta sería una indicación que pudiera ser suficiente, si bien por guías de práctica clínica no se recomienda para todos los pacientes, teniendo en cuenta pues que es una herramienta ampliamente disponible y de muy bajo costo, pudiéramos decir que sí, pero hoy digamos que por evidencia no es que se recomiende para todos los pacientes, sino principalmente para aquellos que clasifiquemos inicialmente y nos den riesgo intermedio o riesgo limítrofe. Bueno, para pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, en este caso lo vamos a hacer para el diagnóstico de enfermedad arterial periférica, que como ustedes saben se calcula de forma diferente que para enfermedad cardiovascular. Y en pacientes en riesgo cardiovascular en los que se sospecha enfermedad arterial periférica, pues no hay duda. La idea es hacer el diagnóstico también de enfermedad arterial periférica en un estadio asintomático. Entonces, como conclusiones, es importante conocer la técnica y la forma como se hace el cálculo. Si vamos a utilizar índice tobillo-brazo para marcador de riesgo cardiovascular, le enfatizo la importancia o la diferencia comparado cuando vamos a hacer diagnóstico de enfermedad arterial periférica, ya que tomamos la menor presión en el tobillo. Tiene una alta correlación con un índice tobillo-brazo alterado con eventos cardiovasculares y mortalidad cardiovascular, incluso mortalidad cardiovascular por coronaria, cerebrovascular y periférica. Ha sido de utilidad en reclasificación de riesgo, es decir, una herramienta que nos permita reclasificar el 33% de riesgo en mujeres y 20% en hombres es bastante importante y significativa, incluso más pues que cualquier estrategia mucho más costosa. Y como les digo, hoy por hoy las escalas de riesgo recomiendan medirlo en todos pacientes con riesgo bajo, intermedio o limítrofe, en las cuales permite reclasificar la mayoría de población. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, ahora siguiendo con el módulo de medicina vascular, va a seguir la conferencia de trombosis venosa superficial, que va a ser dada por el doctor Jorge Tobón. El doctor Jorge Tobón es médico e internista de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en angiología y medicina vascular de la misma universidad. Actualmente labora en Medellín en el Laboratorio Vascular de Angiomédica, SICOR y en INCER. Bienvenido, doctor Tobón. Bueno, muy buenas tardes. Les agradezco genuinamente el interés en acompañarnos en este bloque a los presentes. Vamos a hablar de una patología que es o ha sido tratada como una de las cenicientas en la medicina y en todas las áreas de la práctica clínica, porque en un principio se les ha dado o se le había dado muy poca importancia, pero con la frecuencia con la que la venimos notando en los últimos años y la forma como se está presentando y su asociación con otras patologías que son potencialmente peligrosas, incluso para la vida del paciente, ha venido ganando un poquito de importancia, y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta tarde. Usualmente nos han presentado la trombosis venosa superficial como una condición que es benigna, que usualmente no deja secuelas y que en lo general no tiene ninguna otra repercusión en el estado de salud del paciente.
Sin embargo, lo que hemos venido viendo es que cada vez los episodios más extensos se están presentando asociados a complicaciones como la trombosis venosa profunda, y quien lo creyera que siempre en las escuelas de medicina nos decían que no, con la embolía pulmonar y las complicaciones que puede tener la embolía pulmonar. El tratamiento siempre se encasilló simplemente en el tratamiento de los síntomas, pero nunca fue un poquitico más allá, y eso es lo que ha venido o lo que se ha tratado de cambiar en los últimos tiempos. Primero, hablemos de lo que son las terminologías que se utilizan. Es muy común que la gente se refiera a la trombosis venosa superficial como la flebitis, la tromboflebitis o trombosis venosa superficial. Si somos estrictos, la flebitis es únicamente la inflamación de la pared de la vena sin formación de trombo, y es lo que más frecuentemente vemos en los servicios de hospitalización o de urgencias cuando hay una flebitis química, al paciente que se le ponen altas dosis de potasio por vía venosa periférica, etcétera. Y estos pacientes lo que hacen es una inflamación de la pared con engrosamiento de la misma sin formación de trombo, ¿cierto? Usualmente, como lo vemos, la causa más frecuente entonces es la causa química. Ya cuando hay formación de trombo, estamos hablando de la tromboflebitis como tal, ¿cierto? Y esta tromboflebitis usualmente se puede y se asocia casi siempre también a inflamación de la pared. La primera causa o la causa principal de la tromboflebitis como tal es muy variable. Sin embargo, la causa más frecuente es las varices, la insuficiencia venosa. Y ahí entra a jugar también un poquito el componente anatómico. Entonces, hablamos de tromboflebitis cuando ese trombo está, digámoslo así, limitado a las venas tributarias o a venas secundarias del sistema venoso superficial. Cuando ese trombo se encuentra dentro de las venas tronculares o dentro de las venas principales, hablamos entonces de trombosis venosa superficial. Para efectos prácticos, en esta conferencia, cuando hablemos de trombosis venosa superficial, es porque está en las afenas o está en las tributarias o está en las venas perforantes, y así de hecho es como se está tratando de manejar en todo el lenguaje médico. Me voy a tomar un atrevimiento, y es que me los voy a llevar un poquitico atrás a su escuela de medicina, a que recordemos un poquito el tema de la anatomía del sistema venoso, y es importante por lo siguiente. El sistema venoso profundo es relativamente sencillo, ¿cierto? El sistema venoso profundo cuenta con, para este lado más fácil, ahí no me da. Empezamos con la vena femoral superficial o la vena ilíaca externa, que proximalmente se une o continúa como ilíaca común, y la confluencia de ambas ilíacas comunes forman la vena cava inferior. Listo. Por debajo del ligamento inguinal se encuentra la vena femoral, que una vez encuentra la confluencia de la vena femoral y la vena femoral profunda en la vena femoral común. Detrás de la rodilla encontramos la vena poplitea y por debajo los vasos infrapoplíteos. Recuerden ustedes que por debajo de la rodilla usualmente son 2 venas por cada arteria, mientras que por encima de la rodilla y ya de ahí en adelante es una vena como tal. Como ven, el sistema profundo es relativamente sencillo, no es muy complicado. El problema se da en el sistema venoso superficial. El sistema venoso superficial es supremamente extenso y tiene una característica muy importante: la constancia del sistema venoso superficial es su inconstancia. Usualmente uno lo que encuentra son las venas tronculares principales. Tenemos la vena safena mayor, no me da, a ver si de pronto me da aquí. Sí, pero no me da. Ahí me sale. Ah, está en la esquinita. Ok, espérate, yo hago aquí maravillas. Entonces tenemos la vena safena mayor, que va desde la ingle en el callado de la safena, que es el drenaje al sistema venoso profundo en la vena femoral común, hasta el maléolo interno. En la parte de atrás tenemos la vena safena menor, algunas veces con callado a la poplitea o a veces sin callado, y que va hasta el talón. Y tenemos unas venas tributarias principales. Una de ellas es la extensión cefálica de la vena safena menor, que se llama la vena intersafena, la vena de Giacomini o la tributaria posteromedial, que une ambas venas safenas, la mayor y la menor, y los arcos venosos, anterior y posterior, ambos en la pierna. Ese es el grosso del sistema venoso superficial. Viéndolo un poquitico más esquematizado y menos complejo, es esto. ¿Listo? Pero fuera de esas venas principales tenemos una gran red de vasos que finalmente hacen que el diagnóstico y que la extensión de esta patología sea relativamente compleja.
Es en realidad una situación clínica muy común, no es infrecuente encontrar trombosis venosa superficial, ¿cierto? Y la frecuencia se ha venido incrementando en la medida en que nosotros, en países como el nuestro, tenemos un acceso más fácil a herramientas diagnósticas como el Doppler venoso, ¿cierto? La frecuencia también está derivada del incremento en la enfermedad venosa periférica, específicamente de la insuficiencia venosa, y se considera que en términos generales la incidencia es más o menos de 0.3 a 0.6 eventos por cada 1000 personas año, pero cuando hacemos una segmentación de esa población se puede casi que duplicar la incidencia y pasa de 0.7 a 1.5 en pacientes mayores de 60 años. La trombosis venosa superficial no solamente desde el punto de vista clínico ha sido subestimado, sino desde el punto de vista de la importancia y los factores de riesgo para desarrollar trombosis venosa superficial en realidad son exactamente los mismos factores de riesgo que tenemos para la trombosis venosa profunda. Aquí lo que se asume es que el riesgo se incrementa o se cuatriplica si usted cuenta con 2 de estos factores, de los tradicionales, y una edad por encima de los 60 años. Tener esos 3 factores casi que le cuatriplica a usted el riesgo de tener una trombosis venosa superficial, que si se queda en una vena tributaria o es distal, pues probablemente no va a tener ninguna implicación fuera de las molestias que le va a producir física al paciente, pero que si es proximal, como vamos a ver, puede tener serias implicaciones con respecto a la salud e incluso a la vida del paciente. Más o menos el 60% de los pacientes con varices grandes o con dilataciones del sistema venoso superficial pueden cursar con un episodio de trombosis venosa superficial. El problema es cuando esa trombosis se da en pacientes que no tienen varices, y esa es la verdadera importancia de la trombosis venosa superficial. Cuando tenemos trombosis superficial en venas sanas, que no tienen insuficiencia y no están dilatadas, tenemos que pensar en 3 condiciones: 1, cáncer; 2, autoinmunidad; o trombofilias. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo una trombosis venosa en un vaso sano, se me incrementa 6 veces el riesgo para la mutación del factor 5, 4 veces el riesgo para la mutación del factor de la protrombina 2210A, y estamos hablando de 13 veces para la deficiencia de antitrombina 3 o la deficiencia de proteína C y S de la coagulación. La trombosis venosa superficial asociada a otras patologías más graves está descrita desde el siglo XIX. Este señor del que todos hemos escuchado hablar, que es el doctor Armand Trousseau, hizo la descripción del síndrome de Trousseau, que es similar también al síndrome de Mordor que probablemente tienen por ahí en la cabeza, ¿cierto? Y él le hizo la asociación a trombosis venosa superficial en mujeres que presentaban trombosis migratoria asociado a cáncer de ovario. Esa es la descripción inicial. Hoy consideramos que cualquier fenómeno trombótico venoso migratorio superficial asociado a cáncer, específicamente a los adenocarcinomas, es el síndrome de Trousseau, pero también hace parte ya incluso de los criterios diagnósticos la trombosis venosa superficial migratoria de la enfermedad de Crohn o patologías como el Buerger o la tromboflebitis, la tromboangeitis obliterante. La clínica es muy diciente y probablemente eso hace que sea relativamente fácil de diagnosticar la trombosis venosa superficial. La presencia de dolor, enrojecimiento y la palpación de ese cordón venoso en un trayecto venoso, pues hace el diagnóstico como tal, ¿cierto? El problema es que muchas veces o está oculta y enmascarada dentro del cuadro general de una trombosis venosa profunda o incluso de un tromboembolismo pulmonar, y nos habían dicho que esa vaina era muy poco probable. Siempre en la escuela de medicina nos decían, y por eso era que se hacía mal diagnóstico y mal tratamiento, que la probabilidad que una trombosis venosa superficial hiciera embolia pulmonar era relativamente ninguna. Hoy sabemos que hasta el 33% de los pacientes que tienen una trombosis venosa superficial que cumpla unas características especiales que vamos a hablar enseguida con respecto a su longitud y localización, pueden desarrollar una embolía pulmonar, con obviamente todos los riesgos que esto acarrea. Al igual que la trombosis venosa profunda, hay febrícula, ¿cierto? La alta temperatura incluso muchas veces hace pensar que no solamente es la trombosis, sino que tiene un fenómeno supurativo o infeccioso asociado, y la coexistencia con trombosis venosa profunda es incluso muchísimo más frecuente. Más del 50% de los pacientes que tienen una trombosis venosa superficial tienen asociada una trombosis venosa profunda. Muchas veces lo pueden hacer por extensión, como en esta imagen, ¿cierto? Donde esto que ustedes ven aquí
es la vena safena menor, esta es la unión safenopoplítea, esta es la vena poplítea y esto que ven aquí es el trombo asomándose, pero anatómicamente también lo puede hacer por extensión, porque el trombo recorra la vía natural y esa vía natural es a través de una vena perforante. Esta vena que ustedes ven aquí en la parte superior, si yo lograra hacer esto pues me gano un Nobel. Una vena del sistema superficial, esto es una vena perforante y esto que ven aquí abajito es una vena del sistema profundo. La extensión de un trombo en este vaso puede hacer que una trombosis venosa superficial se torne en una trombosis venosa profunda. Hay unos factores que pueden ser predictivos para yo saber si mi paciente tiene la posibilidad de desarrollar a partir de una trombosis venosa superficial una trombosis venosa profunda. Y esto es muy desarrollado por los americanos para quienes el acceso a ciertas ayudas diagnósticas es costoso y es difícil. En nuestro medio esto no aplica. Entonces, ¿cuáles son esos factores adicionales? Ser mayor de 75 años, ser hombre, haber tenido una trombosis venosa superficial previa, tener una infección sistémica, tener accesos venosos periféricos, sobre todo los PIC, los accesos venosos centrales de inserción periférica, tener un cáncer activo y los pacientes hospitalizados. Entonces, en aras de tratar de documentar ese riesgo y de establecer si mi paciente tiene riesgo de que su trombosis superficial se convierta en una trombosis profunda, se han incluso desarrollado scores, y simplemente se los menciono porque sale mucho pues en la literatura todavía, y es un score que se sacó en el año 2015 denominado el Ícaro, donde a todo paciente con trombosis venosa superficial pues le hacían este score o esta tabla, le medían el puntaje y se definía si tenía un riesgo bajo, elevado o tenía un riesgo mayor, pues, intermedio de desarrollar trombosis venosa profunda. El problema con esto es que cuando se hizo la valoración de este score, pues se dejó de usar porque, como ustedes ven, la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo positivo era pues un poquito bajito. El problema o la situación que se presenta aquí en particular es que, como lo acabamos de mencionar, para ciertas economías y para ciertos países el acceso a las ayudas diagnósticas es difícil, entonces de ahí el afán de tratar de encontrar un score. Esto no se presenta en nuestro medio. Para nosotros, por ejemplo, uno dice el dímero D, paradójicamente el dímero D tiene un bajo rendimiento en trombosis venosa superficial. Hasta el 20% de las trombosis venosas superficiales en los miembros superiores tienen dímero D negativo, y eso parece estar asociado a la carga trombótica. Es tan poquita que no alcanza a marcar, ¿cierto? Entonces está la ayuda diagnóstica de la imagen, y es el dúplex, que para nosotros es fácil, es relativamente económico y pues nos va a dar herramientas, no solamente la valoración de la extensión del trombo, sino que nos permite de una vez descartar si mi paciente tiene o no tiene trombosis venosa profunda. Entonces, para nosotros un score como el Ícaro, así tuviera cierta validez, pues probablemente no tendría tanta utilidad si yo puedo llevar a mi paciente de una vez a realizarle un dúplex venoso que me diga dónde está la trombosis superficial y si hay compromiso o no del sistema profundo. ¿Se debe realizar en todos los pacientes? Esa es la discusión. Los gringos le dicen a uno que no, ¿cierto? Que si usted tiene un paciente en donde esté seguro que la trombosis superficial está solo en tributarias, difícil de saber desde el punto de vista clínico, uno puede tocar el trayecto venoso, pero no sabe si se extiende más proximal o más distal, ¿cierto? Si yo tengo la posibilidad de valorar a ese paciente en 7 a 10 días, en un medio de salud y en un sistema de salud como el nuestro, eso es muy difícil. El paciente viene, lo veo y quién sabe si lo voy a volver a ver, porque la indicación de ellos es revíselo en 7 a 10 días y si tiene sospecha que progresó, hágale el dúplex, pues vení, ¿cierto? Entonces volvemos a lo mismo. Para nosotros hacer el dúplex de una vez es muchísimo más fácil, y lo que esperan es que si en las 2 o 6 semanas siguientes el paciente no ha tenido progresión de los síntomas, se considera que está resuelta. Esto es para ellos lo que debe, a quienes se les debe o no se les debe hacer un dúplex. Para nosotros, definitivamente, si el paciente tiene una trombosis venosa superficial, hágale un dúplex, va a tener la respuesta anatómica que necesita y va a salir de una vez de la duda si el paciente tiene o no tiene extensión al profundo. ¿Y por qué hay que definirlo? Porque es que relativamente no, es muy frecuente. Como hablamos ahorita, el 53% de los pacientes que tienen trombosis venosa profunda trombosis venosa superficial, tienen una trombosis venosa profunda.
¿cierto? Y más de la mitad de esos episodios empezaron como una trombosis superficial que hizo extensión al sistema profundo. O usted puede encontrar pacientes que tienen trombosis venosa superficial, que tienen una trombosis venosa profunda concomitante distal en otra localización, no necesariamente cerca al sitio donde está el evento agudo de la trombosis superficial. Por lo tanto, es importante también detectarla, pues por obviamente ofrecerle el tratamiento que necesita. En algún momento a la trombosis venosa superficial también se le denominó como la gran simuladora, parecido a la sífilis o la tuberculosis, pero en realidad el juicio clínico hace fácil el diagnóstico de esta patología. Los diagnósticos diferenciales son la celulitis, la linfangitis, que es la imagen que están viendo ahí en la pantalla, las mordeduras de insectos, la PAN, la poliarteritis nodosa pues cutánea, el eritema nodoso, que pues es un poquitico, pues son nódulos, usualmente no es un cordón fibroso como la TBS, ¿cierto? El sarcoma granuloso y el sarcoma de Kaposi. En realidad, si bien se consideran diagnósticos diferenciales, un buen examen clínico le ayuda muy fácil a uno a decir si el paciente tiene o no tiene una trombosis venosa superficial. Entonces, ¿esta vaina cómo se trata? Primero hay que individualizar. ¿Individualizar qué? Si el paciente está muy sintomático, tiene mucha inflamación, es muy extensa, ¿de dónde a dónde va esa trombosis? ¿Cierto? ¿Cuál es la localización anatómica que tiene? Y esa localización, específicamente la relación con dos estructuras muy importantes, que son las comunicaciones directas del sistema superficial con el profundo, la unión safenopoplítea, la unión safenofemoral, bueno, y una tercera que es la presencia de las venas perforantes, y saber si mi paciente tiene o no compromiso del profundo, porque eso obviamente cambia drásticamente el tratamiento. Y en el caso en donde los pacientes tengan trombosis en vasos relativamente sanos o previamente considerados como sanos, pues hacer las investigaciones pertinentes para encontrar la patología que puede estar asociada. Uno puede dividir la trombosis superficial en dos grupos, ¿cierto? Entonces, la que es complicada y la no complicada. La no complicada es ¿cuál es? La que mide menos de 5 centímetros de longitud, ¿cierto?, que está lejos de la unión safenopoplítea o la unión safenofemoral, y cuando hablamos de lejos es a una distancia variable de 3 o 5 centímetros, pongámoslo en términos gruesos en 5 centímetros para que hagamos la ley del 5 por 5, 5 centímetros de longitud y más de 5 centímetros de distancia de la unión safenopoplítea y la unión safenofemoral, y que el paciente no tiene factores de riesgos adicionales. ¿Cuáles son esos factores? Los factores de riesgo que mencionamos ahorita más temprano. Y a esos pacientes, si cumplen con estas características, pues se les da tratamiento sintomático, que es usualmente lo que hace todo el mundo. Lo que pasa es que aquí, por tradición, le hemos clavado a todos los pacientes antibióticos, no sabemos de dónde, pero bueno, ellos llegan allá tomando gentamicina, todavía unos con cualquier cantidad de mezclas, pues hasta tratamiento venoso les están dando, pero definitivamente la utilización de antibióticos no tiene cabida en el tratamiento de una trombosis venosa superficial no complicada. Se pueden hacer otras ayudas al tratamiento, y es básicamente la utilización del soporte elástico. Las medias solas no sirven. Ellas muestran beneficio después de 2 semanas cuando usted lo mezcla con antiinflamatorios o con anticoagulantes en dosis de tromboprofilaxis o dosis de anticoagulación, que vamos a ver enseguida con calma, ¿cierto? Pero solitas no sirven, entonces hay siempre que combinarlas con algo, y no es ponerles un gradiente muy alto porque eso está inflamado, duele, da dificultad. Póngales un gradiente intermedio bajo, 8-15 milímetros de mercurio, y probablemente el paciente va a tener una muy buena respuesta con respecto a la recanalización y a la recidiva incluso. Los antiinflamatorios fueron probablemente de los primeros medicamentos que se estudiaron en esto, ¿cierto? Y cuando se les comparó con el placebo, pues demostraron que eran obviamente muy superiores con respecto a la recurrencia y con respecto a la extensión, pero al mismo tiempo mostraron ser no inferiores a los anticoagulantes en dosis de anticoagulación o en dosis de tromboprofilaxis de acuerdo al paciente. Entonces, de los antiinflamatorios, el que sea su predilección, el que probablemente tiene más evidencia es el tenoxicam, el meloxicam, que pueden utilizar perfectamente en este grupo de pacientes y les va a ayudar mucho con los síntomas, y como les digo, tienen impacto en la recurrencia y en la extensión de la retracción del trombo. La anticoagulación sigue siendo algo de discusión, pero hay pacientes que definitivamente tienen que estar anticoagulados así tengan una trombosis venosa superficial, y son los pacientes que, como en esa foto que vimos ahorita, tienen extensión al sistema profundo a través de la unión safenofemoral o la unión safenopoplítea, o pacientes que están con la regla del 5 por 5, más de 5 centímetros, y están dentro de los 5 centímetros o menos de cercanía a la unión safenofemoral, la unión safenopoplítea. Esos pacientes deben recibir terapia anticoagulante. ¿Por qué?
porque el riesgo de extensión al sistema profundo supera el 60% y ese paciente entonces independientemente va a terminar en tratamiento anticoagulante pleno. Entonces, cuando un trombo se encuentra en esas características, 5 centímetros de longitud, dentro de los 5 o 3 centímetros de cercanía a la una de estas dos estructuras, se debe tratar como si fuera una trombosis venosa profunda. Caso distinto a los pacientes que llegan con una oclusión porque les hicieron una ablación por radiofrecuencia o por láser. Esos pacientes es simplemente manejo sintomático y no se benefician de la utilización de anticoagulantes. Entonces, volvemos a lo mismo, ley del 5×5. ¿Quién se debe anticoagular? Paciente que tenga una trombosis venosa superficial mayor de 5 centímetros de longitud dentro de los 3 o 5 centímetros de proximidad a la unión safenofemoral o la unión safenopoplítea. ¿Con qué se anticoagulan y durante cuánto tiempo? Sigue siendo discusión, si bien hay ya unas cosas claras con respecto a eso. Si estamos hablando de tromboprofilaxis, se puede dar enoxaparina, que es la que tiene probablemente la mayor evidencia, 40 miligramos subcutáneos al día, o si el paciente tiene indicación de anticoagulación, pues se le da la anticoagulación con enoxaparina a las dosis de 1 miligramo kilo peso cada 12 horas o 1.5 cada 24, ¿cierto? Pero con respecto a la utilización de otros medicamentos, el Fondaparinox aparece como una herramienta supremamente útil en el tema de la tromboprofilaxis e incluso los anticoagulantes directos y de ello el Rivaroxaban a dosis bajas también ha mostrado mucha utilidad. De hecho, ya se han hecho varios estudios y desde el año 2017, por ejemplo, ya entraron también en esa pelea los anticoagulantes directos, ¿cierto? Pero lo que se sabe o lo que se ha encontrado es que los anticoagulantes, Fondaparinox, Rivaroxaban y los directos en general, a dosis de profilaxis también disminuyen grandemente la probabilidad de trombosis en un 86% y la extensión, e impactan la extensión y la recurrencia de forma significativa en la trombosis venosa superficial cuando se les compara con el placebo. Pero cuando se van a hacer estudios sobre cada uno de estos o se les pone como cabeza a cabeza, no se ha podido encontrar un impacto grande. Si hablamos de Fondaparinox y Rivaroxaban, lo que se sabe es que no son inferiores el uno con respecto a otro en esos dos aspectos clínicos, en recurrencia y en extensión, o sea, ambos controlan la extensión y controlan la recurrencia de forma similar y no son inferiores. ¿Cuál es el problema? Que cuando se llevaron todos los estudios que hay a un análisis por la Fundación Cochrane en este metaanálisis, desafortunadamente las condiciones metodológicas y la diferencia entre las diferentes metodologías no permitieron sacar como una conclusión que diga una recomendación fuerte. Entonces lo que tenemos hoy está basado en los estudios que han tenido como los mejores o las mejores calificaciones a la hora de evaluar los estudios individuales. Entonces el uso de tromboprofilaxis con Fondaparinox o con Rivaroxaban y el tratamiento anticoagulante con enoxaparina o con los anticoagulantes directos. Con la trombosis superficial también se genera muchas veces la duda de cuándo se tiene que estudiar. O sea, llega mi paciente, tiene una trombosis venosa superficial y vemos pacientes pues con unas varices, la verdad, con una clasificación 5, con todo el alambrado por fuera, pero con ANAS, ENAS, anticardiolipinas y toda la cosa, ¿cierto? ¿Cuándo se justifica estudiar un paciente de estos? Cuando cumple además características de cuándo debo estudiar un paciente con trombosis venosa profunda. Tampoco todos los pacientes con trombosis venosa profunda estudian. De aquí que les quede claro, trombosis venosa superficial en paciente con vena sana se estudia, ¿cierto? Y se estudia para autoinmunidad, cáncer, específicamente adenocarcinomas y las trombofilias más comunes. Pero dentro de esas trombofilias comunes, la menos común es el síndrome antifosfolípido y la más común es la derivada del síndrome de Behçet, por ejemplo, que casi nadie estudia. Entonces, todos arrancan a pedirle que los ANAS, que la anticardiolipina, que la beta-2-glicoproteína, pero no le buscan las otras cositas. Entonces, aquí hay que buscar antimutación de la gen de la protrombina, factor 5 Leiden, listo, deficiencia de antitrombina 3, proteína C y S de la coagulación, todos los adenocarcinomas, mama, tiroides, próstata en los hombres, páncreas, estómago, si hay obviamente síntomas asociados, y considerar la enfermedad inflamatoria intestinal también como una cosa importante. Listo. Este es el normograma, pero es como complicado, ¿cierto? Entonces simplemente yo tengo un paciente que tiene una sospecha de trombosis venosa superficial, le hago un Doppler.
El Doppler dice, tiene la trombosis venosa superficial, pero tiene trombosis venosa profunda, lo trato por una trombosis venosa profunda. Si solamente tengo trombosis venosa superficial, miro las características, 5×5, cuánto mide y a qué distancia está. Si mide más de 5, pero está distal a la unión safenofemoral, a ese paciente le evalúo los factores de riesgo que tenga para progresión y lo puedo manejar con antiinflamatorios o hablo con el paciente y lo puedo poner en una terapia con terapia profiláctica. ¿Listo? ¿Profilaxis con qué? Con enoxaparina dosis de tromboprofilaxis o con rivaroxabana dosis baja. Si el Doppler lo que me muestra es que el trombo mide más de 5 y está cerquita de la unión safenofemoral, la unión safenopoplítea, ese paciente se anticoagula. ¿Cuánto anticoagula? 3 meses. Si le voy a dar tromboprofilaxis, ¿cuántos días? No menos de 45, ¿cierto? No menos de 45 ni más de 45, no se justifica darle más de 45 días, pero si le doy menos de 45, tengo el riesgo de que mi paciente haga una extensión y pueda terminar complicado. Entonces, es una patología frecuente, que tiene tratamiento, que hay que pararle bolas, sobre todo si es una vena sana, y que algunos de estos pacientes ameritan un poquitico más de atención. Les agradezco mucho, aprovecho para invitarlos a nuestro congreso en la ciudad de Medellín el próximo mes de septiembre. Por ahora todos bienvenidos y si tienen alguna pregunta para alguno de los expositores, pues yo creo que es el momento. Muchas gracias, buena tarde. Bueno, muchas gracias al doctor Jorge Tobón por su excelente presentación. Ahora quedamos abiertos 15 minutos para el desarrollo de las preguntas de las primeras 3 presentaciones, que fue evaluación no invasiva del envejecimiento vascular, índice tobillo-brazo como marcador de riesgo cardiovascular y esta de trombosis superficial. Sí, doctor. Invito a los expositores acá adelante, por favor. Muy buenas tardes, tengo una pregunta para el doctor Jorge, muy buena presentación. En el caso, pues, 2 escenarios pues, de las trombosis superficiales, uno llama mucho la atención la afección de las perforantes y la profundización de la trombosis, pues esa es una perforante que va a quedar afectada. Y pues, también en los escenarios de safenas tortuosas que repetidamente se trombosan, ¿a qué temporalidad realizamos una intervención pues, de estas venas que ya quedan afectadas a largo plazo y claramente van a progresar en la insuficiencia venosa y la úlcera venosa? Entonces, ¿al cuánto tiempo terminada esa anticoagulación realizaremos intervención pues, de estas venas? Vale, gracias. Incluso lo tenía anotado y no lo mencioné. Cuando los pacientes tienen trombosis asociada a varices, lo ideal es dar el tratamiento y después operar, porque si no, lo que tú dices, ¿cierto? No le estás corrigiendo el factor de riesgo y ese paciente va a seguir presentando la tromboflebitis a repetición, que finalmente se va a ulcerar hasta que en alguno de esos eventos haga el profundo. Si es trombosis venosa superficial complicada, 3 meses. Después de los 3 meses, uno asume que ya lo que recanaliza es relativamente poco. Ahí el ideal sería llevar a ese paciente a hacerle un nuevo Doppler si estás pensando en hacerle alguna intervención. Doppler con protocolo de reflujo, no con protocolo de trombosis, sino protocolo de reflujo, de pie, haciendo las mediciones de las referencias anatómicas y de acuerdo a la anatomía que tenga el paciente, pues ya definir o no. Incluso Samir, que tiene un poco más de experiencia en el tema de las endovasculares, enseguida nos puede complementar un poquito con eso, ¿cierto? Si el paciente tiene una trombosis superficial no complicada, de esas distales chiquitas, pues después de los 45 días, esperar igual un tiempo prudencial más o menos de 8 a 12 semanas que se estabiliza el trombo para uno poder volver a hacer lo mismo, un Doppler venoso con protocolo de reflujo y de acuerdo a la anatomía que tenga, los diámetros del vaso y la accesibilidad que tenga o no, saber si se hace una intervención endovascular o se le hace una resección quirúrgica, pues de acuerdo a eso. Samir, no sé. O sea, lo ideal es hacer los 45 días mínimos de tratamiento y revalorar el paciente en ese momento con ecografía, ¿cierto? Pero siempre es también importante saber la causa de la trombosis, porque si la causa es por insuficiencia venosa y ya la trombosis está resuelta, a los 45 días ya tú puedes proceder. Pero muchas veces, y como el doctor lo habló muy bien, muchas veces subvaloramos o no tenemos una claridad de la gravedad que puede tener la insuficiencia venosa superficial, porque en ocasiones se asocian con otras enfermedades o pueden ser
secundarias a otros procesos que no identificamos. Entonces, mucha importancia con los factores de riesgo del paciente y de que no tenga otra enfermedad encubierta. Pero si a los 45 días ya eso está limpio y es por insuficiencia venosa, se podría intervenir. ¿Y importa el porcentaje de recanalización o sea, si es una insuficiencia, o sea, si es una trombosis venosa superficial de una vena enferma, de una safena enferma, importa el porcentaje de recanalización de esa safena? Porque muchos cirujanos vasculares nos dicen, no, tenemos que esperar a que haya suficiente recanalización, pero en lo que lee uno en la literatura dice que con 45 días de anticoagulación está bien para poder hacerle una ablación térmica o cualquier otra cosa. Eso depende de la técnica que se vaya a utilizar. Si es una técnica abierta, ahí la cicatriz va a ser mucho más grande y más difícil de sacar la vena. Pero si es endoluminal no hay problema, porque simplemente se canaliza la vena, se hace lo que esté permeable, y la zona donde quedó los residuos de trombosis, pues ahí no hay problema porque ya está cicatrizado. Entonces, mediante técnicas endovasculares realmente no hay problema ni toca diferir el procedimiento, pero con técnicas abiertas sí puede ser más difícil el procedimiento por la cicatrización que haya generado esa trombosis. Con una condición adicional, y es si hay recanalización, porque muchas veces hacen un trombo tan extenso que la vena quedó ocluida, entonces es como que el paciente se hubiera safenectomizado, ¿cierto? Entonces ya lo que hay que esperar es que el trombo retraiga, quede el cordoncito fibroso, pero muchas veces lo que pasa es que se les trombosa la safena, y si esa safena era la fuente de un arco anterior muy dilatado, se trombosó, se retrajo y el arco anterior o disminuye, o muchas veces secundario se trombosa, se fibrosa y desaparece. Eso va dependiendo de eso. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es con relación al índice tobillo-brazo, porque digamos que uno lo lee y está en toda parte descrito, pero cuando uno va a la práctica realmente no es tan sencillo que se pueda hacer en el consultorio, pues sobre todo de la práctica general, tanto de medicina general como de especialidades básicas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que a través de la sociedad o a través de algunas instituciones podamos centralizar esto, por decir algo, en las principales ciudades, o pues no sé, alguna estrategia para que esto pueda ser masivo, dado que pues lo que mostraba en la diapositiva realmente es un indicador muy importante de riesgo cardiovascular, pero no se hace? O sea, está descrito, pero no lo hacemos. Sí, creo que es muy importante tu pregunta. Como les decía, pues así como muchos no hacemos un electro en la consulta de riesgo cardiovascular porque nos toma tiempo, simplemente mandamos un electrocardiograma, también está la opción de mandar una medición de presiones segmentarias. Nosotros como asociación, y en este caso pues como Asociación Colombiana de Medicina Vascular, cambiamos la descripción del código de medición de presiones segmentarias, porque ese código nadie sabía que era para tomar índice tobillo-brazo. Ahora si tú incluso lo buscamos, dice medición de presiones segmentarias y entre paréntesis dice incluye el índice tobillo-brazo, porque muchas veces, como cuando leíamos también para diagnóstico de enfermedad arterial periférica, íbamos, no, el diagnóstico se hace con índice tobillo-brazo. Buscábamos en los CUPS y no aparecía. ¿Okay? Entonces ya creo que esa es una herramienta incluso dentro de la cartilla que hicimos con el Ministerio de Salud para los pacientes con diabetes. Está ya incluido la medición de presiones segmentarias, que es la forma como nosotros podemos ordenarla. La medición de presiones segmentarias se hace en muchas partes, solo que los médicos no la mandaban porque no tenían conocimiento que ese examen nos daba el índice tobillo-brazo, pero por ejemplo en Bogotá se hace en Fundación Santa Fe, en Medellín se hace en muchísimos lugares, y aquí en la costa, por ejemplo, lo estamos haciendo en Barranquilla, Medellín, Sincelejo, Montería, se hace en Cali, es decir, se hace en Bucaramanga. En las principales ciudades todo está. Con el advenimiento de la tecnología, como te decía, incluso va a venir al país, ya incluso hay un equipo que toma índice tobillo-brazo de forma automática y eso lo hace en 1 minuto. El problema es que el examen
o sea, solito índice tobillo-brazo no está en el CUPS, esta es la medición, que toma muchas cosas además del índice tobillo-brazo. Entonces, esa es una limitación para las instituciones, porque sabes que las instituciones invierten unos recursos teniendo en cuenta también unas utilidades, y como es un examen que no se puede facturar independiente, índice tobillo-brazo, de pronto la limitación de una clínica. Ahí estaría, digamos, la parte de nosotros como médicos o como clínicos, como internistas, decirle, bueno, mire todo el beneficio que se puede hacer reclasificando unos pacientes, por lo pronto para que nuestra institución adquiera un equipo para medir índice tobillo-brazo, por lo menos automático, si no tenemos en la ciudad forma como hacer una medición de presiones segmentarias. Por otra parte, incluso como les decía, la AMI ha tenido muchos esfuerzos con el programa de POCUS, en la parte de POCUS vascular, nos ayudan a identificar una vena, nos ayudan a identificar una arteria, y ya con la expansión de que el clínico sepa ultrasonido, que es una ventaja enorme, eso le va a dar muchas mayores herramientas para en su consultorio, si tiene un ecógrafo de bolsillo, poder hacer un índice tobillo-brazo que, como les digo, de una forma mucho más precisa que un Doppler de onda continua, que uno lo hacía a ciegas. Pues ya tú ves la arteria, le pones el Doppler en la arteria y le puedes tomar la presión, como muy probablemente lo hacemos nosotros en nuestros consultorios, que tenemos máquina de ecógrafo Doppler. Entonces yo creo que está ahí, hay una parte que parte de nosotros como asociaciones que se está haciendo, pero también ya una parte de uno como personal de salud en su institución. En general, como te digo, es una máquina económica, pues la que hace un índice tobillo-brazo sencillo comparado con un ecógrafo Doppler es muy económica. Ya pues la medición de presiones segmentarias, que ya hace un equipo robusto de pletismografía, ya es más costoso, pero como te digo, está muy disponible. Incluso cuando nosotros nos hacíamos esas mismas preguntas y se las hacíamos a las instituciones, ¿por qué no adquieren máquinas para hacer índices tobillo-brazo de forma automática o mediciones de presiones segmentarias? Lo primero que nos decían era, doctor, ¿y aquí quién manda eso? O sea, ¿cómo dice que le compro una máquina si aquí los médicos no mandan índice tobillo-brazo? Pero sabíamos que era un círculo vicioso. No sabíamos cómo se mandaba el examen, no se mandaba el examen, la clínica no adquiría la tecnología. Entonces eso es lo que vamos a pensar, y ya estamos pensando en cambiarlo e intervenirlo. Pero dándole una lectura distinta un poquitico a tu pregunta, la masificación parte también de esto, ¿cierto? De aprender la técnica de cómo se toma. Muy bacano para nosotros que tenemos el ecógrafo portátil o los que podemos hacerlo directo, pero un médico en Turbaco o en Uribia, ¿cierto? No lo va a tener la disponibilidad, pero sí se puede aproximar al diagnóstico con una cosa que en todos los hospitales de primer nivel de este país hay, porque todos en algún momento en el rural tomamos una fetocardia, todos tenemos un ecotone, que eso es un Doppler de onda continua. Usted puede hacer una aproximación más o menos utilizando ese dispositivo y hacer un diagnóstico aproximado. Obviamente la pletismografía y la medición de índice de las ondas de volumen y de presiones segmentarias es mucho más precisa, ¿cierto? Pero parte de esa masificación, parte de esto, de la educación continua y de la aplicación del conocimiento básico, es que la toma del índice tobillo-brazo nos la enseñan a todos en la facultad en tercer semestre en semiología. Se nos olvida. Entonces eso hay que hacerlo. Parte es eso, cortar también los recursos para poder solucionar en la periferia y que no nos pase como nos pasa. Paciente con enfermedad arterial periférica, descripción, no tiene pulsopedio, y resulta que es que el 23% de la población sana no tiene pulsopedio porque la arteria va muy profunda en el antepié, no le tomó el tibial posterior con los deditos, y entonces tampoco le tomó el tibial posterior con el ecógrafo, con este cotón. Bueno, sí, eso es muy importante. El ecotonel es un Doppler de onda continua, con eso podemos tomar. Lo que tendríamos que cambiar es el transductor, ¿cierto? El transductor, porque como vamos a evaluar vasos superficiales, son de una frecuencia, pero el transductor es muy económico. Incluso, pues no es publicidad política pagada, pero en China usted se puede conseguir el transductor para el ecotonel que usted tiene por 100,000 pesos. O sea, extremadamente económico. Y utilizar el ecotonel, solo cambiarle el transductor y hacer un índice tobillo-brazo. Pero como le digo, ahí entra la otra limitación, que si usted le dice, no, yo le doy 30 minutos, 45 minutos para atender a un paciente de riesgo cardiovascular, no se va a demorar 25 minutos tomándole el índice. Hola, buenas tardes. La pregunta es, en el caso de trombosis venosa superficial en miembros superiores,
¿se tienen en cuenta las mismas características? Digamos, ¿hay alguna ley de 5x5 o algo así? ¿O que vamos a evaluar principalmente para tomar la decisión de si es complicada o no? No la hay, no la hay. De hecho, la única relación que o el único estudio que hay de trombosis venosa superficial en miembros superiores es el del estudio de la validez del dímero D. Ese 20% de negatividad que les puse ahí es extraído de un estudio de miembros superiores, porque no tenemos estas conexiones, uno, porque la carga trombótica no es tan grande, porque es menos frecuente, menos del 15% de las trombosis venosas superficiales o de las trombosis venosas profundas de la extremidad superior pasan a ser un TEP, entonces no existe esa regla, ¿cierto? Solamente se da si el paciente está muy sintomático o si tiene trombosis venosa profunda ya asociada, pero si tiene una tromboflebitis superficial por una venopunción o alguna cosa, le das manejo sintomático que puede ser, como te digo, si está muy inflamado, con antiinflamatorio, anticoagulantes a dosis de tromboprofilaxis, pero para usar y para aprovecharse del efecto antiinflamatorio, acuérdate que la heparina es un antiinflamatorio natural, ¿cierto? Y que el pentasacárido del fondaparinox tiene esa característica también, para aprovechar más el efecto antiinflamatorio que el efecto antitrombótico. Sí, yo quería complementar, en el caso de miembros superiores, habría que clasificarlas en dos grandes grupos. Una, la que dijo Andrés, son los pacientes de venopunción, que es la más frecuente hoy por hoy, y la otra de causa mecánica, como es la trombosis por esfuerzo, que a veces empieza por la trombosis superficial de la vena cefálica. Entonces hay que tener en cuenta, y por eso siempre todas las trombosis venosas superficiales, aunque sean muy claras clínicamente, hay que hacer el Doppler, porque esas trombosis por esfuerzo puede empezar en la vena cefálica y se extiende entonces ya a la vena subclavia, y principalmente puede ser asociada por un síndrome opérculo torácico venoso. Entonces depende las dos clasificaciones, y para complementar siempre el Doppler, pues en cuanto a la importancia, porque a veces nos quedamos solo con clínicamente tiene una superficial y listo. Bueno, cumpliendo ya el horario, podemos ir a la zona de receso y en 15 minuticos regresamos para el segundo bloque.